Dios les bendiga en esta hermosa mañana o tarde, bueno, ya es tarde. Estaré trayendo una enseñanza maravillosa en la cual yo me gozo, porque yo sé que hemos hablado de muchas mujeres que son un ejemplo a seguir por sus características, sus caracteres de fuerza y valor. Pero también vemos que hay hombres que también en algún momento, como este hombre que vamos a hablar el día de hoy, se llama Gedeón. Un hombre que era temeroso por la situación que se vivía en el pueblo de Israel. Y este hombre, en medio de todo, él tenía una percepción de su personalidad equivocada por las circunstancias, por la manera en que él había crecido, por las situaciones difíciles por las que pasaba el pueblo de Israel. Pero Dios, nuestro Dios todopoderoso, Él lo miraba de otra manera. Como Él nos mira a cada uno de nosotros con el potencial, con todo lo que Él nos ha acondicionado en nuestras vidas, nuestros caracteres. Tenemos dones que desarrollar y tenemos que ser valientes, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Tenemos que ser mujeres y hombres de valor, porque el Señor nos mira de una manera diferente a la que nosotros nos miramos, porque Dios es un Dios infinito, soberano, y que sus pensamientos no se parecen en nada a nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos. Porque como Él es infinito, sus pensamientos son grandes y buenos. Porque la palabra dice que Él tiene pensamientos de paz, de bien para nosotros. Pero varias veces por las circunstancias de nuestras vidas, por la forma en que nosotros crecimos y que vinimos a este mundo, nosotros tomamos una opinión equivocada de nuestra persona. Y entonces es cuando nosotros nos vemos con una perspectiva equivocada. Así que voy a traer esta enseñanza. Le ruego a nuestro Dios Todopoderoso que me ayude. Voy a levantar una oración para que el Señor sea el que toque mis labios, el que dé la luz a mi mente, ¿verdad? Con su palabra, para que sea enseñada y llevada como Él quiere. Porque aquí solamente yo soy un vasito, pero aquí el poder es del Todopoderoso, que su Espíritu Santo me guíe para yo poder traer esta enseñanza y breve reflexión. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, me pongo delante de tu divina presencia, oh Dios, para que tú seas, Señor, el que me dirijas en esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Que salga la palabra tal cual tú la quieres enviar para la persona que tú quieres que llegue esta palabra, sea hecho, Padre. Yo me pongo en tus manos, que mi boca hable con denuedo, que mis oídos oigan, Señor, la voz de tu Espíritu Santo, Padre, y que toda interferencia del enemigo sea deshecha en estos momentos. Lo ruego en el nombre de Jesús, no tenga parte ni suerte. Dirígeme, oh Dios, para poder traer la enseñanza en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre. Amén. Es muy importante que lleve una oración antes de traer la palabra, porque yo no quiero decir algo que no sea correcto. Pero como humana, ¿verdad? Como persona humana, estoy expuesta a equivocarme en algunas cosas que yo diga, pero ruego que nuestro Señor Jesucristo me dirija por medio de su Espíritu Santo y pueda traer la enseñanza de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, porque para eso estoy, para poder traerla y el Señor sea el que me dirija. Entonces, mis amados y amadas, les ruego que tomen sus Biblias. Para que nadie nos engañe, nosotros tenemos que escudriñar la Escritura.
porque muchas personas te dicen una parte nada más y no te dicen completo el texto y el contexto. Así que vamos a estar hablando la palabra con toda reverencia. Vamos a estar hablando de este hombre llamado Gedeón. La palabra, el significado del nombre Gedeón nos dice que quiere decir hombre valiente y guerrero. Vamos a estar viendo que ese hombre, en un principio, él era temeroso por la situación que estaban pasando. Él era el más pequeño de todos los hijos de su padre, ¿verdad? Y su familia era una familia muy pobre en Manasés. Entonces él no tenía aspiraciones, ni tenía un concepto de él alto. Tenía una opinión de sí mismo muy baja, como a veces nosotros la tenemos de nosotros mismos. Pero vamos a estar leyendo nuestro texto principal será el libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7, porque es donde se encierra toda esta historia y es interesante. Pero los llevaré también antes para que ustedes entiendan la situación por la que pasaba el pueblo de Dios. Y nos habla en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Nosotros vamos a ver que nos dice, en Jueces capítulo 10, nos dice que se levantó otra generación al morir Josué, y que esta generación no conocía a Dios, ni lo había honrado, ni sabía lo que había hecho Dios con Israel. El libro de los Jueces nos habla de un tiempo de mucha rebeldía. Se mezclaron el pueblo de Dios con naciones paganas y dejaron a Jehová Dios de sus padres, y fueron a adorar a Baal y a Astaró, y se encendió el furor de Dios contra el pueblo, porque después de Josué, esta generación que vino no hizo lo correcto delante de Dios. Entonces, quiero que ustedes lean el libro de Jueces en el capítulo 2, que es muy interesante toda la historia, ¿verdad? Cómo nos habla, cómo el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Cuando él muere es cuando la generación nueva no obedece a Dios y hace lo malo delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y vinieron a adorar a Baal y a Astaró. Esto nos lo dice en Jueces 2:13. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En el verso 15 nos dice esto. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Cuando el pueblo clamaba a Dios porque estaban afligidos y atormentados por sus enemigos, Dios, que es misericordioso y bueno, les escuchaba y les mandaba un juez. Mientras este juez estaba, ellos andaban obedeciendo. Pero cuando el juez era quitado, entonces ellos fallaban. Era un pueblo duro de servir, un pueblo rebelde, un pueblo dado a la idolatría fácilmente.
Si no tenía guianza, fácilmente caían en la idolatría y fallaban a Dios de una manera que se encendía el furor de Dios. Entonces, Dios estaba enojado con esta nación. Entonces, vemos nosotros que vamos a ver la historia de Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 6. Vemos que ustedes han visto cómo el pueblo de Israel era rebelde y el Señor les envía un profeta a que les hable a esta generación y les diga todas las maravillas que Jehová hizo con ellos cuando los sacó y los libertó del pueblo de Egipto. Y les habla y les dice todo lo que el Señor había hecho con ellos. Dios los vende, dice, en manos de sus enemigos, los entrega. Es Dios el que los entrega a sus enemigos por su desobediencia, por lo desobedientes que han sido. Y vamos a ver aquí que ellos entraron por 7 años. Dios los entregó en manos de Madián, de los madianitas. Y los israelitas se escondían en cuevas, en cavernas y en lugares fortificados. ¿Quién es Madián? Madián fue uno de los hijos de Abraham con Setura. Setura, esta mujer. Vemos nosotros que Abraham envía a estos hijos que tuvo con Setura y con sus concubinas, los manda lejos de Isaac, porque no quiere que le interfieran ni le hagan daño a Isaac, su hijo. Entonces, Madián es hijo de Abraham. Los madianitas eran malvados, sanguinarios, se aprovechaban del pueblo de Israel, los atemorizaban, les destruían la cosecha, entraban y hacían de las suyas. Entonces por eso el pueblo de Israel estaba atemorizado y tenían mucho miedo de ellos. Vemos nosotros aquí, ¿verdad? Dios envía un profeta. Vamos a leer en el capítulo 6, nos dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Veíamos que era un ejército numeroso, salvaje, malvado. Entonces por eso el pueblo de Israel, los israelitas, les tenían miedo. Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a sus hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de estos malvados. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos cómo ahí mismo se le declara quién es él. Varón esforzado y valiente. El Señor nos ve a cada una y a cada uno de una manera hermosa, con el potencial con el cual Él nos formó y nos hizo, con los dones que Él nos dio, con los talentos que Él puso en cada uno de nosotros. Pero por las circunstancias que pasan en nuestra vida, a veces nosotros nos vemos como nada, como que no valemos. Así como fue Mefiboset, el hijo de Jonatán, el cual se miraba como un perro muerto, porque estaba lisiado, porque había sido huérfano. Así a veces nosotros nos miramos, por cómo hemos crecido, nuestra estima se baja y entonces tenemos una percepción de nuestra persona muy mala. Pero el Señor no nos mira así, el Señor nos mira de una manera hermosa, porque Él nos crió dotados de toda habilidad, pero nosotros somos los que no nos vemos de esa manera. En este día te invito a que te mires como el Señor te mira, porque cada uno y cada una tenemos talentos y dones. Tú sabes para lo que el Señor te ha hecho y para lo que tú eres buena. Deja que ese potencial que el Señor ha puesto en ti salga para servirle, para que sea de ayuda a otros, para que trabajes en la obra del Señor con ese ahínco y ese deseo y esa alegría de servir al Señor. Porque todo lo que Él nos ha dado es para beneficio de otros. Porque nosotros somos servidores. No estamos para que nos sirvan, sino para servir. Entonces, vamos a seguir leyendo esta hermosa historia de Gedeón. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vemos nosotros que el pueblo de Israel no estaba mirando que su desobediencia era la que estaba causando toda esa ruina, que Dios los había entregado en manos de sus enemigos a causa de su desobediencia, a causa de irse a adorar a Baal y a Astaró. No veían el mal que ellos estaban haciendo y por consecuencia estaban recibiendo todo este mal. Ellos pensaban que a pesar de su desobediencia, Dios tenía que seguirlos bendiciendo, así como los había sacado de Egipto y libertado. Ellos creían que se merecían que Dios siempre estuviera con ellos, cuidándolos, defendiéndolos, sacándolos adelante. Pero ellos no reconocían su pecado y que a causa de eso es que estaba aconteciendo todo esto.
Entonces dice en el 14, y mirándolo Jehová le dijo, me salté, discúlpenme mis amados. Entonces dice, estoy bien. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué más quería? Que estaba recibiendo de Dios el soporte, la victoria. Él estaba diciendo, yo estaré contigo. Y tú los vas a derrotar como si fueran un solo hombre. A pesar que ellos eran miles, un ejército de miles, Dios ya le estaba diciendo que Él los iba a derrotar, como si fueran un solo hombre. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros que nosotros vamos a vencer y vamos a derrotar a nuestro enemigo? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo? Nosotros, a pesar de tener esta palabra, ¿verdad? Y digo de pesar porque da tristeza, porque nosotros teniendo esta palabra debemos de tener la confianza de que nuestras victorias vendrán. Porque tenemos al Dios Todopoderoso, el mismo Dios de este tiempo de Gedeón, es el mismo Dios de este tiempo. Y Él ya le está asegurando su victoria, pero Gedeón tiene temor. A pesar de oír que ganará, tiene temor. A veces nosotros así somos, tenemos temor. Aun cuando el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. A pesar de saber todo lo que está escrito en esta palabra, que nos debe de ayudar a que nuestra fe sea fomentada y crezca como el día como la aurora, vaya en aumento. Entonces vemos que Él le dice que los derrotará como a un solo hombre. Y Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú hablas conmigo. Él quería una confirmación. Y Él le respondió, dice en el 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Hizo su ofrenda de lo mejor. A pesar de que ellos estaban en una situación difícil, porque si él estaba escondido, como dice, sacudiendo el trigo, para esconder el trigo también. Quiere decir que escondían muy bien lo que tenían, porque había una escasez. Entonces vemos que aquí le ofrece de lo mejor, un cabrito, pan sin levadura. De no tener ellos, él va y da lo mejor en su ofrenda. Y dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Qué hermoso que fue a dar su ofrenda. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista.
Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Wow, gloria a Dios, aleluya. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Jehová Salón, que quiere decir Dios es mi paz, ¿verdad? Qué maravilloso es esto que vemos nosotros aquí, que nos debe de animar, mujer, hombre. Te tienes que animar, tu ánimo tiene que levantarse, porque Jehová tu Dios está contigo, porque Él es el que te dice que vencerás a tus enemigos. Nuestros enemigos, la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con huestes de maldad, potestades que vuelan en los aires. Nosotros venceremos si nosotros le creemos a nuestro Dios, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. No es con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios, porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. A pesar de que este hombre, Gedeón, era temeroso, tenía una estima de él muy baja, era muy pobre, pero a pesar de todo eso, el Señor lo veía como guerrero valiente, esforzado. Entonces nosotros, el Señor nos mira de una manera hermosa. No tenemos por qué tener una percepción de nosotros mismos equivocada. Nosotros somos hijos de Dios, porque a todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Dice que le ha dado esa gracia, ese don de ser llamado hijo de Dios. Nos ha dado la salvación de nuestras almas. Hay un valor en nosotros, hay dones espirituales, hay talentos que desarrollar. Para vencer a nuestro enemigo, solo necesitamos la mano de Jehová con nosotros. Que Él vaya delante de nosotros. Y nosotros somos, dice la palabra, que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Porque nosotros somos los pámpanos. Nosotros con Él llevamos fruto. Por eso, quiero que entiendas que venceremos al enemigo. No importa cuánto se levante, en Cristo nosotros venceremos, porque somos más que vencedores. El enemigo de las almas no nos va a vencer si nosotros nos mantenemos obedientes. Porque más que sacrificios, vemos que Él sacrificó una ofrenda. Pero más que sacrificios y holocaustos, el Señor quiere obediencia. Quiere que le creamos lo que Él nos dice en este manual de vida, en esta palabra que es espíritu, en este maná del cielo. Tenemos que creerle. Entonces dice, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrifica en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado.
Y entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, se hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Bueno, él tenía temor, ¿verdad?, de destruir ese altar a Acera y a Baal, porque su padre era un idólatra. Entonces, un adorador de otro Dios. Pero él obedece al Dios Altísimo y aún con temor, pero fue obediente. Y destruye ese altar con otros 10 hombres. Quiere decir que era un altar pues grande, que no podía ser destruido con uno nada más. Entonces por eso se lleva 10 y lo destruyen. Y entonces dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Estaban enojados que se les había destruido su Dios, sus dioses. Dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¡Wow! En ese momento vemos que este hombre responde, ¿verdad?, con sabiduría. Dice que si el Baal es Dios, pues que se defienda él solo, ¿verdad? Y dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero vemos nosotros que Baal no iba a contender con él, porque era una estatua. Entonces, dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Vemos que el espíritu de Dios viene sobre Gedeón. Vemos cómo lo hizo con Sansón. Siempre que el espíritu de Dios venía sobre el hombre que Dios usaba, eso era una victoria segura, porque el espíritu de Dios estaba ahí. Y donde está el espíritu de Dios, hay poder, hay libertad, gloria al Señor. Ahora el espíritu de Dios mora dentro de nosotros, en este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero en aquel tiempo se posaba sobre el hombre, ¿verdad? En este caso de Gedeón, vemos que el Espíritu de Dios vino sobre él. Dice, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zebulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Él hizo reunión para ver cuántos iban a ir con él para pelear con estos miles de madianitas, ejército grande y poderoso, ¿verdad? Pero Gedeón se tenía que preparar. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón seguía pidiendo señal. Dice, y aconteció pues así, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él del rocío un tazón lleno de agua. El vellón era una piel de lana y
es por eso que él la exprime y se llena una taza, dice, de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, y solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Vemos nosotros que Gedeón necesitaba afirmación tras afirmación para estar seguro de que Dios estaba con él. Y Dios una y otra vez le respondía, como diciendo, ¿verdad? Y si yo te dije que vas a ganar, vas a ganar. Y aquí están mis confirmaciones. Y está siendo obediente. A Dios le gusta que nosotros obedezcamos. Y si le pedimos, Señor, confírmame si esto es tu voluntad, Él nos lo va a confirmar. Si es de su agrado y de parte de Él, Él nos lo va a confirmar, ¿verdad? Levantándose pues de mañana Jeroboam es Gedeón, pero vemos que le habían cambiado el nombre para que, esto decía que dice, contienda con Baal, quería decir Jeroboam. Dice, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios no quería que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se diera la gloria a sí mismo y dijeran que habían ganado por su propia fuerza. El Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere que nosotros siempre dependamos de Él, obedeciendo a su palabra, sabiendo que sin Él nosotros no somos nada. Como dice la palabra, fuera de mí nada podéis hacer. Nosotros somos dependientes de Dios. Somos seres dependientes de Él, obedeciéndole. Que sí, a veces tememos, sí. Que a veces el enemigo viene y nos amedrenta, sí. Pero si nosotros reconocemos, si hay algún pecado en nosotros, pedimos perdón al Señor. El Señor se agrada de que nosotros queremos servirle, que entendemos y reconocemos que somos faltos delante de Dios y que no hay ninguno perfecto en este mundo, porque todos fallamos. Por eso el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo, porque Él era el único justo. No había ningún otro. No hay ni uno justo sobre la tierra. Solamente nuestro Señor Jesucristo pudo pagar, porque Él pudo pagar el precio, porque Él justo. Por eso dice el justo pagando por los injustos. Entonces, mis amados, la obediencia es importante. Recuérdalo siempre. Todos fallamos, pero podemos pedir perdón y no volver a cometer ese error y obedecer a nuestro Dios. Ahora pues, dice, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase después al monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Vemos que los que tenían miedo se regresaron y fueron muchos. Muchos miles que se regresaron. Y exactamente dice que fueron 22,000 que tuvieron miedo. Y quedaron 10,000 hombres. Cuando aquel pueblo de los madianitas, aquel ejército, eran miles. Ahora estos estaban con menos, eran 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te probaré, y del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Todavía 10,000 eran muchos. Entonces llevó el pueblo a las aguas
Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiese las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Vemos que los que se doblaron de rodillas eran hombres que estaban vulnerables, porque al tú arrodillarte y agacharte a beber el agua, no estás teniendo cuidado de tu enemigo. Nosotros siempre tenemos que estar prestos con la palabra del Espíritu, que es la espada, tenerla lista, porque si nos descuidamos, el enemigo viene y nos mata. Entonces, los que lamieron el agua, ¿verdad? Esos eran 300, porque estuvieron atentos, no se descuidaron, estaban como tomando su agüita así, ¿verdad? Pero listos por cualquier cosa. Esos son los valientes, los 300 que el Señor iba a usar con Gedeón para ir en contra de esos miles de madianitas. Pero el Señor ya le había dicho que él pelearía como si fueran los madianitas un solo hombre. Entonces dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con tu fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Ustedes se pueden imaginar un ejército inmenso, grande, poderoso, ¿verdad? Con todo y sus camellos. Y llega Gedeón y Fura, su criado, a oír lo que estaban diciendo. Dice: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre que estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahí es cuando él cobra ánimo y sabe que va a vencer, porque ya oyó el sueño que tuvo ese hombre comentándoselo al otro, y la interpretación que le dio el otro, que Jehová ya les había entregado a ellos, a Gedeón. Y entonces dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Este hombre era ya un líder del ejército. Por eso les dijo: como yo haga, van a hacer. Los repartió de 100 en 100 a los 300, e iba él por delante.
y ellos iban con sus ojos puestos en él, y iban a hacer como él hacía. Y yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Vemos que cuando se tocaban las trompetas era en señal de guerra. Y cuando las trompetas, después que las tocaban para comenzar la guerra, también las tocaban para terminar la guerra. El son de retirada. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos, huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abemejolat en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manases, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descender al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Babarat y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Badbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Ored y Sed, y mataron a Ored en la peña, y a Ored y a Sed lo mataron en el lagar de Sed. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Ored y de Sed a Gedeón al otro lado del Jordán. Vemos nosotros cómo Dios entregó en las manos de Gedeón al ejército de los madianitas. Que vemos que ellos se confundieron, porque era de noche, apenas habían cambiado los centinelas, pero ellos les cayeron de sorpresa, oscuro, oyeron las trompetas, se confundieron a tal grado que ellos mismos se atacaron entre ellos mismos. Vemos que cuando la mano de Dios está sobre el asunto, vemos nosotros que el Señor da la victoria. Por eso en esta mañana quise traer esta enseñanza de Gedeón, para que tú, hombre o mujer, veas que cuando la mano de Dios está sobre alguien que el Señor quiere usar, Él va a proveer y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la valentía, el esfuerzo para que seas valiente. No podemos ser temerosos. Yo les he dicho en otra ocasión que el temor paraliza. Así que en esta mañana, levántate, hombre, levántate, mujer, y sé valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor Jehová, tu Dios, está contigo por donde quiera que fueres. Enfrenta a tu enemigo, porque Dios está contigo. Dios está conmigo. Él no nos dejará ni nos desamparará. Porque Dios es nuestro poderoso gigante guerrero que nos defiende en todo tiempo. Pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Porque no esperes que el Señor se glorifique en tu vida cuando tú no le obedeces. Porque más que sacrificio y holocausto, el Señor quiere la obediencia. Entonces seamos personas obedientes a nuestro Dios, sabiendo que como Él ayudó a Gedeón, Él nos ayuda a nosotros, para que seamos esas mujeres y esos hombres que el Señor nos mira con unos ojos de amor y de misericordia. En este día
quiero hacer una oración por ti. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé qué tipo de ataque estás teniendo por parte del enemigo. Pero quiero que sepas que Jehová está contigo como poderoso gigante. Voy a hacer una oración. Ten fe, recobra el ánimo y sé de ofrenda grata al Señor, perfume grato ante Él, porque Él se conmueve del afligido. Porque cuando este pueblo rebelde clamaba a Él, vemos que les mandaba jueces. Después ya no les mandó jueces, le mandó al profeta. Y levantó a un Gedeón para que atacara a ese enemigo, a Madián. En esta mañana, bueno, ya es tarde, quiero decirte que la mano de Dios está contigo. Mi Dios Padre Todopoderoso, Señor, guerrero valiente eres tú, que va por delante de nosotros, Señor, dándonos la victoria y entregándonos al enemigo como si fuera un solo hombre. Yo no sé, Señor, qué tipo de ataque está teniendo mi hermano o mi hermana en estos momentos, pero en tu nombre, oh Señor Jesús, yo te ruego que le des, Señor, la victoria y pueda derrotar a su enemigo. Porque el mismo Dios de los tiempos de Gedeón es el mismo Dios en estos tiempos. Porque generación va y generación viene. Pero el Dios todopoderoso de Israel es el mismo Dios que se levanta como un gigante, como un guerrero a defendernos. Bendice a cada uno de mis hermanos y dale su victoria, Señor. Y recuérdales que la obediencia es lo que tú quieres, Padre. Bendícelos en estos momentos. Seas bendecido. Y cobra ánimo y que tu fe no mengue, sino que crezca. Hay un pequeño corito de un canto que el Señor me dio que dice así, estoy recordando. Señor Jehová, te alabaré toda mi vida y te daré mi amor con alegría y buscaré tu rostro por las mañanas y me cobijaré bajo tus alas. Porque el confiar en ti me da la calma y mi corazón se goza con mi alma. Porque el confiar en ti es muy bonito confiar en ti. Señor Jehová, te alabaré con cantos tus misericordias, porque son grandes todas cada día, cuán inmensas e incomparables tus bondades en mi vida. Señor Jehová, tú eres mi refugio y mi fortaleza que me alienta. Eres el agua viva que me sustenta cuando mi alma toda está sedienta. Señor Jehová, me esconderé en ti por las noches, bajo tu sombra omnipotente, porque solo así estaré segura bajo tu abrigo. Porque el confiar en ti me da la calma y mi corazón se goza
goza con mi alma, porque el confiar en ti es muy bonito, es muy bonito. Confiar en ti. Es un canto que el Señor me dio. Yo me considero una salmista de este tiempo, porque no tengo la voz como la tienen otros de mis hermanos, pero lo que yo le digo al Señor se lo digo de corazón. Dios te bendiga, gózate el día y sé valiente. Estaré contigo hasta el próximo mensajito. Si te gusta este mensaje, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete a la campanita, dale un me gusta y si gustas, déjame un mensaje. Dios te bendiga. Bye bye.